El rugido del jet privado descendiendo hacia el aeropuerto internacional de la metrópoli era apenas un susurro en la lujosa cabina insonorizada. A través de la ventanilla ovalada, Sofía Acosta, o como el mundo la conocería a partir de ese momento, Lucía Vega, observaba la vasta extensión de luces que parpadeaban abajo, un mar de oportunidades y peligros. Habían pasado 5 años, 5 largos años desde que el corazón de su hermana gemela, Luna, había dejado de latir, y con él, una parte del suyo propio. 5 años que había dedicado a forjarse, a transformarse de una joven estudiante de arte, con el alma rota en el arma afilada que era hoy. Lucía Vega. El nombre sonaba extranjero incluso para ella, pero era la máscara que necesitaba, la armadura que la protegería en la guerra que estaba a punto de librar. Una inversora de renombre internacional, una consultora financiera cuya perspicacia había salvado a más de una corporación de la quiebra y multiplicado fortunas. Un currículum impecable, una reputación formidable, todo cuidadosamente construido, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de su dolor y su inquebrantable sed de justicia. El avión aterrizó con suavidad. Un coche negro con chófer la esperaba en la pista. No hubo trámites de inmigración engorrosos. La identidad de Lucía Vega abría todas las puertas, mientras el vehículo se deslizaba por las autopistas iluminadas hacia el distrito financiero. Sofía repasó mentalmente los últimos detalles de su plan. Orion Corp, el gigante conglomerado que su padre, Alejandro Acosta, había cofundado con tanto esfuerzo y visión. Ahora estaba en manos de Ricardo Balbuena, el hombre que había sido el protegido de su padre, su mano derecha, y que, según todas las sospechas de Sofía, era el arquitecto de la ruina de su familia y el responsable directo de la muerte de Luna. Luna, su brillante, idealista y valiente hermana, había ascendido rápidamente en Orion Corp, decidida a honrar el legado de su padre, a pesar de la creciente influencia de Balbuena tras la prematura muerte de don Alejandro en circunstancias también sospechosas. Luna había comenzado a hacer preguntas, a investigar ciertas irregularidades, y luego, el accidente, un fallo en los frenos de su coche en una carretera de montaña. La investigación oficial fue superficial, rápida, concluyente un trágico infortunio, pero Sofía nunca lo creyó. Llegaron al Altum Tower, el rascacielos de cristal y acero que albergaba las oficinas centrales de Orion Corp, el corazón de la bestia. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no era miedo, sino una gélida determinación. Su rostro, idéntico al de Luna hasta el más mínimo detalle, los mismos ojos oscuros y profundos, la misma cascada de cabello negro azabache, la misma forma delicada de los labios. Era ahora una expresión de serena confianza, pulida por años de práctica frente al espejo. La única diferencia visible era el aura que la rodeaba, donde Luna irradiaba calidez y una suave melancolía. Lucía proyectaba una frialdad calculada y un poder indomable. Al día siguiente, a las 10 en punto de la mañana, Lucía Vega hizo su entrada en el vestíbulo de Orion Corp. Su traje sastre de color marfil, de corte impecable, contrastaba con la severidad de los tonos grises y azules que dominaban la decoración corporativa. Caminaba con una gracia felina, sus tacones resonando con autoridad sobre el mármol pulido. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Murmullos recorrieron el vestíbulo como una corriente eléctrica. Los empleados más antiguos, aquellos que habían conocido a Luna Acosta, se quedaron paralizados, pálidos, como si hubieran visto un fantasma. Lucía Vega, tengo una cita con el señor Ricardo Balbuena, anunció a la recepcionista principal, su voz clara y melodiosa, pero con un timbre metálico que no admitía réplica. La recepcionista, una joven claramente impresionada y ligeramente intimidada, tartamudeó una disculpa
y rápidamente hizo la llamada. Minutos después, el asistente personal de Balbuena, un hombre nervioso de mediana edad llamado Ernesto Pardo, bajó a recibirla. Su rostro perdió todo color al verla. Señorita Vega, logró articular, sus ojos desorbitados fijos en ella. El presidente Balbuena la espera. Por aquí, por favor. Mientras ascendían en el ascensor privado hacia el último piso, donde se encontraba el despacho presidencial, Sofía pudo sentir la mirada inquisitiva de Pardo sobre ella. No dijo nada, manteniendo su expresión impasible. Sabía que su parecido con Luna sería su primera arma, una que sembraría la confusión y el desconcierto en las filas enemigas. La oficina de Ricardo Balbuena era la personificación del poder y la opulencia. Enormes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad, muebles de diseño caros, obras de arte moderno y una atmósfera de control absoluto, detrás de un imponente escritorio de caoba. Ricardo Balbuena se levantó para recibirla. Era un hombre de unos 50 y tantos años, alto, con cabello entrecano peinado impecablemente hacia atrás y ojos grises, fríos como el acero. Su sonrisa era afable, pero no llegaba a sus ojos. Cuando vio a Lucía Vega, la sonrisa se congeló en sus labios por una fracción de segundo. Una imperceptible contracción en su mandíbula fue la única señal de su sorpresa, o quizás de un recuerdo desagradable. Se recuperó rápidamente, extendiendo una mano. Señorita Vega, bienvenida a Orion Corp. Es un honor tenerla con nosotros. He oído maravillas de su trabajo. Su voz era profunda, aterciopelada, la voz de un hombre acostumbrado a mandar y a seducir. El honor es mío, señor presidente, respondió Sofía, estrechando su mano. El contacto fue breve, firme. Sintió una repulsión visceral al tocar al hombre que creía culpable de tanto dolor, pero su rostro no reflejó nada más que profesionalismo. Gracias por concederme esta reunión con tan poca antelación. Cuando una inversora de su calibre muestra interés en Orion Corp, siempre encontramos tiempo, dijo Balbuena, indicándole que tomara asiento. Dígame, ¿qué la trae por aquí? Según tengo entendido, sus inversiones suelen centrarse en el sector tecnológico europeo y asiático. Orion es un conglomerado diversificado, pero nuestra principal fortaleza reside en la industria pesada y la energía. Sofía sonrió enigmáticamente. Mis intereses son tan diversificados como sus activos. Señor presidente, he estado siguiendo el rendimiento de Orion Corp durante algún tiempo. Admiro su agresiva estrategia de expansión. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Y creo que hay sinergias potenciales que podrían beneficiarnos mutuamente. Estoy considerando una inversión significativa, una que podría abrirles nuevas puertas en mercados internacionales que hasta ahora les han sido esquivos. Balbuena arqueó una ceja, interesado a pesar de sí mismo. La propuesta era audaz, inesperada, y la mujer que la presentaba era inquietantemente familiar. No podía ignorar el asombroso parecido con Luna Acosta. ¿Era una coincidencia o algo más? Una propuesta ciertamente intrigante, admitió Balbuena. ¿Podría ser más específica sobre la naturaleza de esta inversión y los mercados a los que se refiere? Durante la siguiente hora, Sofía expuso su propuesta con una claridad y una lógica impecables. Habló de mercados emergentes, de nuevas tecnologías de energía limpia, donde Orion Corp estaba rezagada, de estrategias de reestructuración financiera que podrían optimizar sus beneficios. Sus argumentos eran sólidos, sus cifras, irrefutables. Demostró un conocimiento profundo de la empresa, un conocimiento que iba más allá de lo que un simple inversor externo podría tener. Balbuena escuchaba atentamente, sus fríos ojos grises sin apartarse de ella.
La competencia de la mujer era innegable, pero la sombra de Luna Acosta se cernía sobre la reunión. Recordaba a Luna, su inteligencia, su ambición, y las preguntas incómodas que había empezado a hacer antes de su desafortunado accidente. «Su propuesta es impresionante, señorita Vega», dijo finalmente Balbuena, reclinándose en su sillón, «y su parecido con una antigua y muy querida empleada nuestra, Luna Acosta, es notable, una trágica pérdida para la empresa». Su tono era compungido, pero Sofía detectó la falsedad bajo la superficie. «He oído hablar de ella», respondió Sofía con calma, su mirada fija en la de él. «Una joven promesa. ¿Verdad? Es una lástima cuando el talento se pierde prematuramente». Hubo un doble sentido en sus palabras, un desafío velado que no pasó desapercibido para Balbuena. La tensión en la sala era palpable. Era un juego de ajedrez. Cada movimiento, cada palabra, cuidadosamente calculados. Balbuena era un jugador experimentado, pero Sofía había pasado 5 años estudiando a su oponente, anticipando cada una de sus jugadas. «Necesitaré tiempo para analizar su propuesta con mi equipo», dijo Balbuena, poniéndose de pie, dando por terminada la reunión. «Mi asistente se pondrá en contacto con usted». «Estaré esperando con interés su respuesta, señor presidente», replicó Sofía, levantándose también. «Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo muy productivo». Al salir del despacho de Balbuena, Sofía mantuvo la compostura hasta que las puertas del ascensor se cerraron tras ella. Solo entonces se permitió un pequeño suspiro, liberando parte de la tensión acumulada. El primer paso estaba dado. Había plantado la semilla de la duda, del desconcierto, y había dejado claro que no era una simple inversora. Mientras tanto, en su oficina, Ricardo Balbuena se quedó mirando por la ventana, su rostro sombrío. «Ernesto», llamó a su asistente por el intercomunicador. «Sí, señor presidente». «Quiero un informe completo sobre esta Lucía Vega. Todo, su pasado, sus conexiones, sus verdaderas intenciones. No me gusta esto, no me gusta nada». La imagen de Luna Acosta, con esa misma mirada desafiante, se superponía a la de la mujer que acababa de salir de su despacho. Una vieja inquietud, que creía enterrada hacía mucho tiempo, comenzaba a removerse en su interior. La sombra del Fénix había regresado, y Balbuena, aunque aún no lo sabía del todo, estaba a punto de enfrentarse a las llamas de una venganza largamente esperada. La partida acababa de comenzar, y Sofía Acosta, bajo el disfraz de Lucía Vega, estaba dispuesta a quemarlo todo para obtener justicia para su hermana. Los días siguientes a su impactante primera aparición, Lucía Vega se convirtió en el tema de conversación dominante en los pasillos de Orion Corp. Su asombroso parecido con la difunta Luna Acosta era la comidilla de todas las oficinas, desde los ejecutivos de alto nivel hasta el personal de apoyo. Algunos lo atribuían a una extraña coincidencia, otros susurraban teorías más elaboradas, pero nadie podía ignorar la presencia magnética de la nueva inversora. Sofía, bajo su alias, manejó la atención con una habilidad consumada. No confirmó ni negó ninguna conexión con los Acosta, manteniendo un aura de misterio que solo servía para aumentar la intriga. Su objetivo inmediato era establecer una base de operaciones dentro de la empresa, identificar posibles aliados y comenzar a recolectar la información que necesitaba para su venganza. Con la excusa de evaluar la viabilidad de su propuesta de inversión, solicitó acceso a diversos departamentos: finanzas, operaciones, desarrollo estratégico. Ricardo Balbuena, aunque profundamente receloso, no podía negarse sin levantar sospechas sobre su propia transparencia. Sin embargo, asignó a varios de sus hombres de confianza para que la asistieran, lo que en realidad significaba vigilarla de cerca.
Sofía era consciente de la vigilancia, pero la utilizó a su favor. Se mostró profesional, cortés, haciendo preguntas pertinentes que demostraban su agudo intelecto financiero, pero sin revelar la profundidad de su conocimiento sobre los secretos más oscuros de Orion Corp. En las reuniones, observaba cuidadosamente las dinámicas de poder, las lealtades y las fisuras entre los ejecutivos. Identificó rápidamente a aquellos que parecían genuinamente competentes y a los que eran meros aduladores de Balbuena. Uno de los primeros departamentos que visitó fue el de archivos y registros. Oficialmente, buscaba informes financieros históricos y análisis de mercado. Extraoficialmente, buscaba cualquier rastro, cualquier documento olvidado que pudiera arrojar luz sobre las actividades de Balbuena en la época de la muerte de su padre y, más tarde, de Luna. Sabía que mucho habría sido purgado, pero la burocracia de una gran corporación a menudo dejaba huellas inadvertidas. Fue allí donde se cruzó por primera vez con Clara Benítez, una empleada de mediana edad que llevaba más de 20 años en la empresa y había conocido bien a Alejandro Acosta. Clara, al ver a Lucía, se quedó petrificada, dejando caer una pila de carpetas. «Dios mío, Luna», susurró, con los ojos llenos de una mezcla de asombro y tristeza. Sofía se acercó, ayudándola a recoger los papeles. «Disculpe, ¿nos conocemos?», preguntó con suavidad, fingiendo confusión. Clara, visiblemente afectada, se disculpó profusamente. «No, es solo que... se parece usted tanto a alguien a quien quise mucho. Luna Acosta. Era como una hija para mí». Lágrimas asomaron a sus ojos. Sofía sintió una punzada de dolor al ver la genuina aflicción de Clara, pero mantuvo su compostura. «He oído que era una mujer excepcional. Lamento su pérdida». Este encuentro, aunque breve, fue significativo. Sofía percibió en Clara una lealtad inquebrantable hacia su familia y un posible descontento con la actual dirección de Balbuena. Decidió mantenerla en su radar como una posible fuente de información o ayuda en el futuro. Mientras tanto, el jefe de seguridad de Orion Corp, Mateo Herrera, no podía quitarse de la cabeza a Lucía Vega. Era un hombre de unos 40 años, de complexión atlética y rostro severo, con una reputación de eficiencia implacable y lealtad absoluta a la empresa, o más bien, a su presidente. Había sido contratado por Balbuena poco después de que éste asumiera el control total de Orion Corp. No había conocido personalmente a Luna Acosta, ya que su accidente ocurrió justo antes de su incorporación, pero había visto fotografías suyas en los archivos de personal y los rumores sobre el parecido eran insistentes. Por orden directa de Balbuena, Mateo había iniciado una investigación exhaustiva sobre el pasado de Lucía Vega. Los resultados iniciales eran desconcertantemente perfectos. Una carrera meteórica en finanzas internacionales, con sede en Singapur y Londres, referencias impecables, ningún rastro de conexiones con la familia Acosta. Demasiado perfecto, pensó Mateo. Era como si su identidad hubiera sido fabricada por encargo. Un día, sus caminos se cruzaron en uno de los pasillos menos transitados del edificio ejecutivo. Sofía había estado revisando los planos de una de las plantas de producción más antiguas de la compañía, un área que sabía había sido clave en las primeras operaciones fraudulentas de Balbuena. «Señorita Vega», la saludó Mateo, su voz grave y sin inflexiones. Sus ojos, penetrantes como los de un halcón, la escrutaron detenidamente. «Señor Herrera», respondió ella, devolviéndole la mirada con calma. «¿Puedo ayudarle en algo?» Solo me aseguraba de que todo estuviera en orden. No es habitual ver a nuestros consultores de inversión en esta ala del edificio. Había un matiz de sospecha en su tono. Para entender el presente y el futuro de una empresa,
A veces es útil examinar sus cimientos. ¿No cree? Replicó Sofía con una leve sonrisa. Además, encuentro fascinante la evolución industrial. Hubo un momento de silencio tenso. Mateo sentía que había algo más detrás de la fachada pulcra de aquella mujer, algo que le recordaba las advertencias de Balbuena sobre posibles espías corporativos o personas con viejas rencillas. El parecido con Luna Acosta era una bandera roja demasiado grande para ignorarla. Si necesita cualquier cosa relacionada con la seguridad o el acceso a información restringida, no dude en contactarme directamente, dijo finalmente Mateo, entregándole una tarjeta. Era una oferta estándar, pero también una forma de mantenerla bajo su radar. Lo tendré en cuenta, señor Herrera, gracias. Mientras Sofía continuaba su camino, Mateo se quedó observándola, una sensación de inquietud creciendo en su interior. Había algo en su porte, en la inteligencia fría de sus ojos, que le resultaba a la vez admirable y alarmante. Paralelamente a los movimientos de Sofía dentro de Orion Corp, otra figura comenzaba a acercarse a la verdad desde un ángulo diferente. Elena Sandoval era una joven y ambiciosa periodista de investigación que trabajaba para una publicación digital independiente, conocida por su tenacidad y su disposición a enfrentarse a los poderosos. Llevaba meses siguiendo el rastro de una serie de transacciones financieras sospechosas que involucraban a empresas pantalla y paraísos fiscales, y muchos de esos hilos parecían conducir, directa o indirectamente, hacia Orion Corp y su presidente, Ricardo Balbuena. Elena había recibido una filtración anónima, un conjunto de documentos encriptados, que apuntaban a una posible malversación de fondos a gran escala dentro del conglomerado. No tenía pruebas concluyentes aún, pero su instinto le decía que estaba ante una historia importante. Su investigación la llevó a examinar los informes anuales de Orion Corp, los cambios en su junta directiva y los perfiles de sus ejecutivos clave. El nombre de Luna Acosta surgió en relación con una reestructuración interna que había sido abruptamente cancelada tras su muerte. Elena no conocía la conexión de Lucía Vega con los Acosta, ni siquiera sabía de la existencia de Sofía. Para ella, Lucía Vega era solo una nueva y poderosa jugadora en el tablero de Orion Corp, cuya llegada coincidía con un aumento de la tensión interna en la empresa. Sin embargo, la aparición de una inversora con un perfil tan alto y una propuesta tan audaz en un momento en que ella misma investigaba irregularidades, le pareció una coincidencia digna de atención. Sofía, por su parte, sabía que necesitaba más que solo acceso a documentos. Necesitaba entender las relaciones de poder, las vulnerabilidades de sus enemigos y, sobre todo, encontrar pruebas concretas que vincularan a Balbuena con la muerte de Luna. Comenzó a cultivar discretamente relaciones con algunos gerentes de nivel medio que parecían descontentos con el liderazgo de Balbuena o que habían sido leales a su padre. Les ofrecía una escucha comprensiva, validaba sus frustraciones y, ocasionalmente, dejaba caer pistas sobre su propia visión de una Orion Corp más ética y eficiente. Una noche, trabajando hasta tarde en la oficina temporal que le habían asignado, Sofía revisaba unos antiguos contratos de suministro cuando encontró una anomalía, una serie de pagos elevados a una empresa de consultoría desconocida, autorizados personalmente por Balbuena poco antes de la muerte de su padre. La empresa de consultoría ya no existía, disuelta convenientemente. Era una pista pequeña, pero era algo. Los susurros en los corredores de Orion Corp continuaban. La presencia de Lucía Vega era como una piedra arrojada a un estanque en calma, creando ondas que se extendían en todas direcciones. Balbuena se sentía cada vez más presionado. Su paranoia aumentaba con cada informe de Mateo sobre la impecable fachada de Lucía y con cada nuevo artículo de investigación de Elena Sandoval que rozaba peligrosamente sus secretos.
El juego se estaba volviendo más complejo, las apuestas más altas. Sofía sabía que no podía permitirse un solo error. La memoria de Luna y la promesa de venganza eran el combustible que la impulsaba, pero también la carga que debía llevar con precisión y frialdad. Los pasillos del poder eran un laberinto traicionero, y ella apenas comenzaba a explorarlos. La información financiera y los informes operativos, por más reveladores que fueran, solo podían contar una parte de la historia. Sofía sabía que para entender la verdadera profundidad de la traición de Ricardo Balbuena y las circunstancias exactas que rodearon las muertes de su padre y su hermana, necesitaba testimonios de primera mano, recuerdos de aquellos que habían presenciado el ascenso de Balbuena y la caída de la familia Acosta. Su mente se centró en un nombre: Andrés Rojas. Andrés había sido más que un simple ejecutivo en Orión Corp. Había sido el confidente más cercano de Alejandro Acosta, su amigo desde la universidad, y el padrino de ambas gemelas, Luna y Sofía, un hombre de integridad intachable y lealtad feroz. Había sido uno de los pilares de la empresa hasta que Balbuena, tras consolidar su poder después de la muerte de Alejandro, lo despidió abruptamente bajo pretextos endebles de reestructuración. Sofía recordaba a Andrés como una figura cálida y paternal, siempre con una sonrisa amable y un consejo sabio. Si alguien conocía los secretos de Balbuena y la verdad detrás de la tragedia de su familia, era él. Rastrear a Andrés Rojas no fue difícil para alguien con los recursos de Lucía Vega. Descubrió que vivía modestamente en una casa en las afueras de la ciudad, alejado del bullicio corporativo que una vez había dominado su vida. Había intentado montar una pequeña consultora, pero los tentáculos de Balbuena eran largos y se había asegurado de que pocas puertas se abrieran para Rojas en el mundo empresarial. Sofía organizó el encuentro con sumo cuidado, utilizando un intermediario discreto y presentándose como Lucía Vega, una inversora interesada en conocer la perspectiva de antiguos directivos sobre la evolución de Orión Corp. La cita se fijó en un pequeño café tranquilo, lejos de las miradas indiscretas del distrito financiero. Cuando Andrés Rojas entró en el café, Sofía sintió una oleada de emoción. Había envejecido. Su cabello antes oscuro ahora estaba salpicado de canas, y había una tristeza persistente en sus ojos que no recordaba de su infancia. Pero la bondad en su semblante seguía intacta. Al principio, Andrés se mostró reservado, cortés pero cauteloso ante esta elegante y poderosa mujer de negocios que mostraba un interés tan particular en el pasado de Orión Corp. Sofía, bajo la máscara de Lucía Vega, comenzó la conversación hablando en términos generales sobre la gestión empresarial, la ética corporativa y los legados. Observó cómo los ojos de Andrés se iluminaban con una chispa de la vieja pasión cuando hablaba de los principios que él y Alejandro Acosta habían intentado inculcar en la empresa. Entonces, con delicadeza, Sofía guió la conversación hacia la figura de Luna Acosta. ¿Conoció usted a Luna Acosta?, preguntó, su voz teñida de una estudiada curiosidad. He oído que era una joven muy prometedora, y su parecido conmigo es algo que mucha gente ha comentado. En el instante en que pronunció el nombre de Luna y aludió al parecido, vio cómo el rostro de Andrés cambiaba. La sorpresa inicial dio paso a un escrutinio intenso, sus ojos recorriendo cada facción de Lucía Vega. La máscara de profesionalismo que Sofía había mantenido tan rígidamente pareció volverse transparente bajo la mirada de alguien que la había conocido desde que era una niña. Hubo un largo silencio. Andrés dejó su taza de café sobre la mesa, sus manos temblando ligeramente. No es solo un parecido, ¿verdad?, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Eres Sofía. El aire pareció cargarse de electricidad. Sofía sintió un nudo en la garganta. Había ensayado este momento 1000 veces en su mente.
pero nada la había preparado para la cruda emoción de ser reconocida, de ver la mezcla de incredulidad, dolor y una incipiente esperanza en los ojos de su padrino. Dejó caer la fachada de Lucía Vega por un instante. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Una lágrima que no pudo contener. Asintió lentamente. Sí, tío Andrés, soy yo. Andrés se cubrió la boca con la mano, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Sofía, Dios mío, todos creímos que te habías ido para siempre después de lo de Luna, que el dolor había sido demasiado. Se levantó, rodeó la mesa y la abrazó con fuerza. Un abrazo paternal que Sofía había extrañado desesperadamente durante 5 años. Era el primer abrazo genuinamente reconfortante que recibía desde la muerte de su hermana. Cuando se separaron, la conmoción inicial de Andrés dio paso a una avalancha de preguntas. Sofía le contó, en líneas generales, sobre su vida en el extranjero, su transformación y su regreso bajo una nueva identidad. No entró en los detalles de su plan de venganza todavía. Solo le dijo que estaba allí para descubrir la verdad sobre la muerte de Luna y para asegurarse de que se hiciera justicia. Sabía que la historia oficial del accidente de Luna era una mentira, dijo Andrés con amargura, su voz recuperando parte de su antigua firmeza. Luna estaba investigando a Balbuena. Había encontrado pruebas de sus chanchullos, de cómo había estado desviando fondos de la empresa durante años, incluso antes de la muerte de tu padre. Me lo confió unas semanas antes de morir. Estaba asustada, pero decidida a exponerlo. El corazón de Sofía se apretó. Así que sus sospechas eran ciertas. Luna había sido asesinada porque estaba demasiado cerca de la verdad. Balbuena es un monstruo. Sofía, continuó Andrés, su rostro ensombrecido por el dolor y la rabia contenida. Traicionó a tu padre de la peor manera posible. Alejandro lo acogió como a un hijo, le dio oportunidades, confió en él ciegamente, y Balbuena lo apuñaló por la espalda. Primero, saboteando sus negocios para debilitar su posición en la empresa. Luego, me atrevería a decir, acelerando su muerte al negarle acceso a tratamientos médicos cruciales cuando enfermó gravemente. Todo para tomar el control total. Cada palabra de Andrés era un puñal en el corazón de Sofía, pero también un acicate para su determinación. Necesitaba pruebas concretas de todo aquello. Tío Andrés, necesito tu ayuda, dijo Sofía, su voz firme a pesar de la emoción. Necesito todo lo que sepas, cada detalle, cada documento que puedas haber conservado, cualquier cosa que me ayude a destruir a Balbuena y a limpiar el nombre de mi padre y de Luna. Andrés la miró. Vio la misma chispa de determinación indomable que había admirado en Alejandro y en Luna. Asintió sin dudarlo. Haré todo lo que esté en mi mano, Sofía, por ti, por Luna y por la memoria de tu padre. Balbuena me quitó mi carrera, mi reputación, pero no pudo quitarme mis principios ni mis recuerdos. Tengo algunos documentos guardados, correspondencia, notas de reuniones, cosas que Balbuena no supo que existían. Podrían ser útiles. Durante las siguientes horas, Andrés le relató a Sofía la oscura historia del ascenso de Balbuena, los detalles de sus maquinaciones, los nombres de sus cómplices y las víctimas de su ambición desmedida. Le habló de una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que Sofía había imaginado. La información era oro puro. Mientras Sofía tejía alianzas en las sombras, Ricardo Balbuena se sentía cada vez más inquieto. La presencia de Lucía Vega en Orion Corp era una espina clavada en su costado. Sus preguntas eran demasiado incisivas. Su conocimiento de la empresa, demasiado profundo para una simple inversora. Y su parecido con Luna Acosta era una burla constante. Un recordatorio de un pasado que preferiría mantener enterrado. La investigación que había ordenado a Mateo Herrera sobre el pasado de Lucía Vega no arrojaba nada sospechoso, lo cual era, paradójicamente,
lo más sospechoso de todo. Un historial tan limpio, tan perfecto. Olía a fabricación. «No me fío de ella, Mateo», le dijo Balbuena a su jefe de seguridad en una reunión privada. La tensión era palpable en la voz del presidente. «Esa mujer es un problema. Quiero que redobles la vigilancia. Quiero saber con quién se reúne, con quién habla, qué hace cada minuto del día. Si es una espía corporativa de la competencia, o peor aún, si tiene alguna conexión con viejos enemigos. Quiero saberlo antes de que pueda hacernos daño». Mateo Herrera asintió, su rostro impasible como siempre. Pero en su interior comenzaban a surgir dudas. La insistencia de Balbuena, su creciente paranoia, contrastaban con la imagen pública de control y confianza que proyectaba. Mateo era un hombre de principios, aunque su lealtad profesional lo había mantenido al lado de Balbuena durante años. No le gustaba la corrupción, y algunos de los rumores que comenzaban a circular sobre las actividades del presidente, avivados por los artículos de la periodista Elena Sandoval y ahora por la enigmática presencia de Lucía Vega, empezaban a incomodarle. La orden de Balbuena de investigar a fondo a Lucía Vega lo ponía en una posición difícil. Por un lado, era su deber proteger los intereses de Orión Corp y de su presidente. Por otro, algo en la mirada de Lucía Vega, esa mezcla de inteligencia fría y una tristeza apenas perceptible, le hacía dudar de que fuera la villana que Balbuena pintaba, y el parecido con Luna Acosta era una variable que no podía ignorar. La danza de las máscaras continuaba. Sofía interpretaba el papel de Lucía Vega, la inversora implacable, mientras en secreto recababa las armas para su venganza. Ricardo Balbuena interpretaba el papel del presidente intachable, mientras en la sombra luchaba por proteger su imperio construido sobre cimientos de engaño y traición. Y entre ellos, figuras como Andrés Rojas y Mateo Herrera comenzaban a cuestionar sus lealtades, arrastrados por la fuerza de las viejas heridas y la inminente confrontación. Sofía sabía que el tiempo apremiaba. Balbuena no tardaría en descubrir su verdadera identidad si no era extremadamente cuidadosa. Pero ahora, con la ayuda de Andrés y la información que le había proporcionado, tenía un camino más claro hacia la verdad y la justicia. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, revelando una imagen cada vez más oscura y siniestra de Ricardo Balbuena, el hombre que había destruido a su familia y que ahora se convertiría en el objetivo de su implacable venganza. Armada con la dolorosa pero invaluable información proporcionada por Andrés Rojas, Sofía intensificó su ofensiva, moviéndose con la precisión de una araña tejiendo su tela. Cada confidencia de Andrés, cada nombre, cada fecha, se convirtió en un hilo que ella seguía meticulosamente, buscando el nexo que la llevaría a pruebas irrefutables contra Ricardo Balbuena. Su identidad como Lucía Vega le proporcionaba el acceso y la cobertura necesarios, mientras que su intelecto y su entrenamiento le daban las herramientas para analizar y conectar los puntos. Se centró primero en las acusaciones de sabotaje contra la empresa de su padre. Andrés le había mencionado una serie de contratos clave que Alejandro Acosta había estado a punto de firmar, contratos que habrían consolidado la posición de Orión Corp como líder indiscutible del sector, pero que se frustraron misteriosamente en el último momento debido a fugas de información o problemas de producción inexplicables. Balbuena, en aquel entonces director de operaciones, había sido el encargado de supervisar esos proyectos. Sofía, utilizando su acceso como consultora, se sumergió en los archivos digitales y físicos de Orión Corp, buscando correspondencias de Itapetita antigua, informes de auditoría interna y registros de comunicaciones de aquella época. Encontró correos electrónicos cifrados entre Balbuena y un competidor de Orión Corp, intercambiados poco antes de que uno de los contratos más importantes de su padre fracasara. Los correos, aunque redactados en un lenguaje ambiguo,
Sugerían un intercambio de información confidencial a cambio de futuras consideraciones. Era la primera prueba tangible de la traición. Paralelamente, investigó la empresa de consultoría desconocida, a la que Balbuena había autorizado pagos elevados justo antes de la muerte de Alejandro Acosta, con la ayuda de expertos forenses financieros que había contratado discretamente desde el extranjero. Sofía logró rastrear el flujo de dinero. Descubrió que la consultora fantasma era una sociedad pantalla propiedad indirecta de uno de los asociados más turbios de Balbuena, un hombre con conexiones en el bajo mundo. Los servicios de consultoría eran, en realidad, pagos por operaciones de intimidación y sabotaje. La pieza más dolorosa del rompecabezas era la muerte de Luna. Andrés creía firmemente que no había sido un accidente, y Sofía compartía esa convicción. Luna había estado investigando las irregularidades financieras de Balbuena. Sofía necesitaba encontrar qué había descubierto su hermana y por qué Balbuena había considerado necesario silenciarla de forma tan definitiva. Recordó que Luna era meticulosa y solía guardar copias de seguridad de su trabajo en lugares inesperados. Con la ayuda de Andrés, quien conocía algunos de los viejos escondites y contraseñas que las hermanas usaban de niñas en la antigua casa familiar, ahora abandonada y en manos de un banco tras la ejecución de la hipoteca orquestada por Balbuena. Sofía planeó una visita secreta a la propiedad. Una noche, bajo el amparo de la oscuridad, Sofía se deslizó en la casa que una vez había sido su hogar. Los recuerdos la asaltaron en cada rincón polvoriento, pero los apartó, concentrándose en su misión, en el antiguo estudio de Luna, detrás de un panel suelto en la biblioteca que solo ellas conocían. Encontró una pequeña caja fuerte. Dentro había una unidad de memoria USB. El contenido de la unidad era dinamita. Luna había compilado un expediente detallado sobre las operaciones de blanqueo de capitales de Balbuena a través de una red de filiales internacionales de Orion Corp. Había registros de transacciones, nombres de cuentas bancarias en paraísos fiscales, e incluso grabaciones de conversaciones en las que Balbuena discutía abiertamente sus planes para desviar fondos. Luna había estado a punto de entregarlo todo a las autoridades. Con estas pruebas en su poder, Sofía supo que tenía suficiente para destruir a Balbuena, pero no quería simplemente entregarlo a la justicia. Quería desmantelar su imperio desde dentro, reclamar la presidencia de Orion Corp y restaurar el legado de su familia. Y para eso necesitaba aliados dentro de la empresa, especialmente alguien con acceso a los sistemas de seguridad y a la confianza de Balbuena. Alguien como Mateo Herrera. Acercarse a Mateo era un riesgo calculado. Era el jefe de seguridad de Balbuena, presumiblemente leal, pero Sofía había notado en él una rectitud subyacente, una incomodidad apenas perceptible ante las órdenes más turbias de su jefe. Decidió jugar con su conciencia. Organizó un encuentro casual con Mateo en la cafetería de la empresa, bajo la apariencia de Lucía Vega. Le habló de su preocupación por ciertos rumores sobre irregularidades financieras en Orion Corp que podrían afectar su potencial inversión. «Señor Herrera», dijo con seriedad, «usted es un hombre de integridad. Puedo verlo, y sé que su lealtad está con esta empresa, con lo que representa en su mejor versión. Pero, ¿qué sucede cuando aquellos en el poder traicionan esos mismos principios?» Le mostró, de forma anónima y sin revelar su fuente, una pequeña porción de las pruebas que había encontrado un extracto bancario de una cuenta offshore a nombre de una de las empresas pantalla de Balbuena, con una transacción sospechosa. No era suficiente para incriminarlo por completo, pero sí para sembrar una duda considerable. Mateo examinó el documento, su rostro impenetrable. «¿De dónde ha sacado esto, señorita Vega?» «Digamos que tengo mis fuentes», respondió Sofía. «La pregunta no es de dónde viene, sino si es auténtico,
Y si lo es, ¿qué dice esto sobre la integridad de la cúpula directiva de Orion Corp? Como jefe de seguridad, no es su deber investigar cualquier amenaza interna, incluso si proviene de arriba. Mateo no respondió inmediatamente. Se debatía internamente. Su lealtad a Balbuena había sido profesional, pero nunca ciega. Había ignorado ciertos rumores en el pasado, atribuyéndolos a la envidia o a la política corporativa. Pero la evidencia que Lucía Vega le presentaba, junto con las propias investigaciones que Balbuena le había ordenado realizar sobre ella, comenzaban a pintar un cuadro preocupante. El parecido de Lucía con Luna Acosta ya no le parecía una simple coincidencia, sino una posible clave para entender algo mucho más profundo. «Investigaré esto», dijo finalmente Mateo, su voz neutra. «Pero le advierto, señorita Vega, está usted jugando con fuego. Si sus acusaciones son infundadas, las consecuencias serán severas». «No espero menos», replicó Sofía, «pero si son ciertas, las consecuencias para otros deberían serlo aún más». Mientras Sofía tejía su red dentro de Orion Corp, la periodista Elena Sandoval estaba a punto de lanzar su propia bomba. Después de meses de investigación, había logrado corroborar gran parte de la información de la filtración anónima, y había encontrado nuevas pruebas de una red de sobornos que involucraba a funcionarios gubernamentales y contratos adjudicados fraudulentamente a Orion Corp. Su periódico digital publicó un extenso artículo de investigación titulado «Las sombras de Orión Corrupción en el corazón del imperio». Aunque el artículo, por razones legales, no nombraba directamente a Ricardo Balbuena como el cerebro de la operación. Las implicaciones eran claras. Describía con detalle el modus operandi, las empresas pantalla involucradas y los montos millonarios desviados. El artículo se viralizó rápidamente, causando un terremoto en los círculos financieros y políticos. La junta directiva de Orion Corp, compuesta en su mayoría por aliados de Balbuena, pero también por algunos miembros independientes preocupados por su reputación, exigió una reunión urgente. Los accionistas minoritarios comenzaron a hacer preguntas incómodas. El precio de las acciones de Orion Corp se desplomó. Ricardo Balbuena estaba furioso. Se sentía asediado por todas partes. La misteriosa Lucía Vega con sus preguntas incisivas y su inquietante parecido con Luna. La persistente periodista con sus artículos explosivos. Y ahora, la creciente presión de su propia junta directiva. Ordenó a su equipo de relaciones públicas que emitiera un comunicado negando categóricamente todas las acusaciones y amenazando con acciones legales contra el periódico de Elena Sandoval. Pero el daño ya estaba hecho. La confianza en su liderazgo comenzaba a resquebrajarse. En medio de esta tormenta, la conversación con Lucía Vega y el documento que ella le había mostrado resonaban en la mente de Mateo Herrera. Decidió hacer su propia investigación discreta sobre la cuenta offshore. Lo que descubrió lo dejó helado. La cuenta no solo existía, sino que había sido utilizada para canalizar millones de dólares provenientes de contratos inflados y sobornos. Y el beneficiario final, oculto tras varias capas de sociedades instrumentales, era, sin lugar a dudas, Ricardo Balbuena. La lealtad de Mateo hacia Balbuena se hizo añicos. Había servido a un hombre que no solo era corrupto, sino que había traicionado la confianza de la empresa que juraba proteger, la imagen de Luna Acosta, y ahora la de su viva imagen, Lucía Vega. Se volvieron símbolos de una justicia que debía ser restaurada. Sofía sintió que el equilibrio de poder comenzaba a inclinarse a su favor. La red que había tejido con tanto cuidado comenzaba a cerrarse sobre Balbuena. Los secretos, largamente ocultos, estaban siendo revelados, uno por uno. Pero sabía que Balbuena no caería sin luchar. Un animal acorralado era siempre el más peligroso. La confrontación final se acercaba, y Sofía debía estar preparada para cualquier cosa. La publicación del artículo de Elena Sandoval
y la subsiguiente caída en picado de las acciones de Orion Corp fueron la chispa que encendió la paranoia latente de Ricardo Balbuena, transformándola en una furia descontrolada. Se sentía atrapado, humillado públicamente, y su instinto de supervivencia, afilado por años de traiciones y luchas de poder, le gritaba que Lucía Vega era mucho más que una simple inversora o una coincidencia inquietante. Era el epicentro de la tormenta que amenazaba con engullirlo. Las investigaciones de Mateo Herrera sobre el pasado de Lucía Vega seguían arrojando un frustrante expediente impoluto. Pero Balbuena ya no creía en las apariencias, el parecido con Luna Acosta, las preguntas incisivas sobre operaciones pasadas, la sincronización de su llegada con las filtraciones a la prensa. Todo apuntaba a una conexión más profunda y siniestra. «Quiero la verdad sobre esa mujer. Mateo», rugió Balbuena en una reunión tensa en su despacho, golpeando la mesa con el puño. «No me importa lo que cueste ni lo que tengas que hacer. Descubre quién es en realidad. Revisa cada detalle, cada posible conexión con los Acosta, con cualquiera que tenga una vieja rencilla conmigo». Mateo, que ya había llegado a sus propias conclusiones sobre la corrupción de Balbuena, se encontró en una encrucijada. Sabía que cualquier información que encontrara sobre la verdadera identidad de Lucía Vega sería utilizada por Balbuena para destruirla, pero también sabía que negarse a obedecer una orden directa despertaría las sospechas de su jefe y podría poner en peligro su propia posición. Limitando su capacidad para ayudar a Sofía, decidió jugar un doble juego. Oficialmente, intensificó la investigación sobre Lucía Vega, pero en secreto, comenzó a filtrar información selectiva a Sofía sobre los movimientos y planes de Balbuena, utilizando canales de comunicación anónimos y seguros que ella misma había establecido. Fue durante una de estas investigaciones forzadas que Mateo, revisando antiguos archivos de seguridad del edificio de la época de Luna Acosta, encontró algo que Balbuena había pasado por alto, o que había creído destruido fragmentos de grabaciones de cámaras de seguridad del día del accidente de Luna. Las imágenes eran de baja calidad, corruptas en su mayoría, pero un técnico experto, trabajando en secreto para Mateo, logró recuperar una secuencia breve pero crucial. Mostraba a dos hombres no identificados manipulando el coche de Luna en el aparcamiento subterráneo de Orion Corp, horas antes de que ella saliera para su fatídico viaje. No se veían sus rostros, pero uno de ellos llevaba un anillo distintivo, un sello con un escorpión, que Mateo reconoció como perteneciente a uno de los matones a sueldo más notorios de la ciudad, un hombre a menudo vinculado extraoficialmente con los trabajos sucios de Balbuena. Esta prueba, aunque circunstancial, era suficiente para confirmar las peores pesadillas de Sofía y solidificar la convicción de Mateo. Le hizo llegar la información a Sofía de forma anónima. Mientras tanto, Balbuena, desesperado por encontrar un ángulo de ataque contra Lucía Vega, recurrió a sus contactos en los medios de comunicación más amarillistas. Orquestó una campaña de desprestigio, filtrando información fabricada sobre supuestas prácticas comerciales fraudulentas de Lucía Vega en el extranjero, acusándola de ser una especuladora sin escrúpulos que buscaba desestabilizar Orion Corp para su propio beneficio. Artículos difamatorios comenzaron a aparecer en tabloides y blogs financieros de dudosa reputación. Sofía había anticipado este movimiento. Era el modus operandi clásico de Balbuena cuando no podía controlar la narrativa. Intentaba destruirla, con la ayuda de su propio equipo de relaciones públicas, que había traído consigo desde el extranjero, y el creciente apoyo de figuras influyentes que comenzaban a ver a través de las mentiras de Balbuena gracias a la persistente investigación de Elena Sandoval. Sofía contraatacó. Publicó una declaración serena pero firme, refutando cada acusación con pruebas documentales de su impecable trayectoria,
Pero no se detuvo ahí. Aprovechó la atención mediática para poner en duda la credibilidad de las fuentes de Balbuena y para señalar el patrón de ataques personales que sufría cualquiera que cuestionara la gestión de Orion Corp. Es lamentable que, en lugar de abordar las serias preocupaciones sobre la gobernanza y la ética dentro de Orion Corp, algunos recurran a la difamación y al ataque personal, declaró Lucía Vega en una entrevista televisada que fue vista por millones. Esto solo refuerza la necesidad de una mayor transparencia y un cambio de liderazgo en la empresa. Su compostura y su lógica aplastante la hicieron parecer aún más formidable, mientras que Balbuena parecía cada vez más desesperado y acorralado. La tormenta mediática y la presión interna estaban llevando a Balbuena al límite. Fue entonces cuando uno de sus informantes dentro de la empresa le trajo la noticia que tanto ansiaba y temía a la vez, una fotografía borrosa, tomada con un teleobjetivo, de Lucía Vega, reuniéndose en secreto con Andrés Rojas. Para Balbuena, todas las piezas encajaron de golpe. Andrés Rojas, el viejo amigo de Alejandro Acosta, el hombre que él había humillado y despedido, y Lucía Vega, con su asombroso parecido con Luna. La conexión era innegable. No era una espía corporativa. Era una Acosta. Era Sofía, la hermana gemela que creían desaparecida, consumida por el dolor. Había regresado, y no para invertir, sino para vengarse. La realización golpeó a Balbuena con la fuerza de un mazazo. El miedo helado se apoderó de él. Había subestimado a su enemigo de la manera más peligrosa posible. Esta no era una simple lucha por el poder corporativo. Era una vendetta personal, alimentada por años de dolor y odio. Sofía Acosta, siseó Balbuena, sus ojos brillando con una furia asesina. Así que la pequeña Sofía ha vuelto del infierno para atormentarme. Su siguiente movimiento fue brutal y directo. Ya no se trataba de desprestigio, ahora se trataba de eliminación, utilizando a los mismos matones que probablemente habían silenciado a Luna. Balbuena ordenó un accidente para Lucía Vega, uno que no dejara lugar a dudas esta vez. Pero Sofía, gracias a las advertencias de Mateo, estaba preparada. Sabía que una vez que Balbuena descubriera su verdadera identidad, su vida correría un peligro inminente. Había reforzado su seguridad personal, contratando a un equipo de guardaespaldas altamente cualificados, exmilitares como los de Mateo, pero leales solo a ella. El intento de atentado ocurrió una noche. Mientras Lucía salía de una cena de negocios, un camión sin luces intentó embestir su coche blindado a toda velocidad. Gracias a la pericia de su chofer y a la robustez del vehículo, Sofía salió ilesa, aunque conmocionada. Los atacantes huyeron antes de que llegara la policía. El incidente, lejos de intimidar a Sofía, le proporcionó la munición perfecta. Hizo público el atentado, presentándolo como un intento desesperado de silenciarla por parte de aquellos que temían sus preguntas y su creciente influencia en Orion Corp. No acusó directamente a Balbuena, pero la implicación era clara para cualquiera que siguiera la saga. La opinión pública, ya escéptica sobre Balbuena, se volcó masivamente en apoyo a Lucía Vega, viéndola como una heroína que luchaba contra un sistema corrupto y peligroso. Para Mateo Herrera, el intento de asesinato fue la gota que colmó el vaso. Ya no podía mantener ni siquiera la apariencia de lealtad hacia Balbuena. Se puso en contacto directo con Sofía, esta vez sin anonimato. «Señorita Acosta», dijo, utilizando su verdadero nombre por primera vez. «Sé quién es usted, y sé lo que Balbuena es capaz de hacer. Ya no puedo ser cómplice de sus crímenes. Quiero ayudarla, no por usted, no exactamente, sino por Luna, y por lo que Orion Corp debería ser». Sofía lo escuchó con cautela, pero vio la sinceridad en sus ojos. Mateo le ofreció su total cooperación, acceso a todos los sistemas de seguridad de Orion Corp, información interna sobre los movimientos de Balbuena,
Y, lo más importante, su testimonio sobre las órdenes ilegales que había recibido y las pruebas que había descubierto sobre la corrupción de su jefe y el asesinato de Luna. Le entregó la grabación recuperada del aparcamiento y el nombre del matón del anillo del escorpión. Era el aliado que Sofía necesitaba para el golpe final, con las pruebas físicas de Luna, la información de Andrés Rojas, el testimonio de Mateo y el apoyo tácito de una opinión pública cada vez más hostil hacia Balbuena. Tenía todas las piezas para la confrontación definitiva. La Junta Anual de Accionistas de Orion Corp estaba programada para la semana siguiente. Sería el escenario donde se decidiría el futuro de la empresa y el destino de Ricardo Balbuena. Sofía, con la ayuda de sus nuevos y antiguos aliados, preparó meticulosamente su estrategia. No solo iba a exponer a Balbuena, iba a reclamar lo que le pertenecía por derecho la presidencia de la empresa que su familia había construido, y la justicia para su hermana. La tormenta había desatado toda su furia, y después de la tormenta, solo uno quedaría en pie. El gran salón de actos del Altum Tower bullía con una energía eléctrica. Cientos de accionistas, miembros de la junta directiva, analistas financieros y periodistas acreditados llenaban el espacio. Sus rostros una mezcla de expectación, nerviosismo y curiosidad. Era el día de la Junta Anual de Accionistas de Orion Corp, un evento que normalmente sería una formalidad predecible, pero que este año se había convertido en el espectáculo más esperado del mundo corporativo. En el centro del huracán mediático y financiero estaban dos figuras, Ricardo Balbuena, el asediado presidente que luchaba por su supervivencia, y la enigmática Lucía Vega, la inversora que había sacudido los cimientos de la empresa y cuyo verdadero propósito seguía siendo objeto de intensa especulación. Ricardo Balbuena subió al estrado con una confianza forzada, su traje impecable y su sonrisa ensayada apenas disimulando la tensión que se acumulaba en sus hombros. Detrás de él, en la primera fila reservada para la junta directiva, varios rostros mostraban una lealtad vacilante, mientras otros apenas ocultaban su preocupación. Sabía que su reelección como presidente, normalmente garantizada, pendía de un hilo. Su estrategia era clara: desacreditar a Lucía Vega, presentarla como una amenaza externa y apelar al miedo de los accionistas a la inestabilidad. Damas y caballeros, accionistas de Orion Corp, comenzó Balbuena, su voz resonando con una falsa autoridad. Nos reunimos hoy en tiempos turbulentos, tiempos en los que fuerzas externas, con agendas ocultas y motivaciones dudosas, intentan socavar la estabilidad y el progreso de nuestra gran empresa. Sus ojos se dirigieron brevemente hacia donde Lucía Vega estaba sentada, serena e impasible. Entre los principales inversores, Sofía, bajo su alias, escuchaba con una calma gélida. Llevaba un vestido de color azul oscuro, elegante y sobrio, que contrastaba con el rojo intenso que había elegido para su primera aparición. Hoy no se trataba de sembrar el desconcierto, sino de ejecutar un plan con precisión quirúrgica. A su lado, aunque no visiblemente, estaban sus aliados Andrés Rojas, sentado entre los accionistas minoritarios con una expresión de tensa expectación, Mateo Herrera, supervisando discretamente la seguridad del evento, pero con un transmisor en el oído conectado directamente con el equipo técnico de Sofía, y Elena Sandoval, en la sección de prensa, lista para documentar cada momento de la debacle de Balbuena. Balbuena continuó su discurso, alabando sus propios logros al frente de la empresa, minimizando las recientes caídas en bolsa como fluctuaciones temporales y prometiendo un futuro de prosperidad si se le permitía continuar. Luego, pasó al ataque. Hay quienes, bajo el disfraz de la inversión y la consultoría, buscan infiltrarse en nuestra empresa para desestabilizarla desde dentro, declaró, su voz subiendo de tono. Me refiero, por supuesto, a la señorita Lucía Vega. Todas las miradas se volvieron hacia Sofía.
quien no pestañeó. Sus dudosas credenciales, su pasado opaco y sus recientes intentos de difamar la reputación de Orion Corp son prueba de sus verdaderas intenciones. Pido a esta junta que no se deje engañar por sus artimañas y que rechace categóricamente su influencia perniciosa. Era el momento que Sofía había estado esperando. Cuando Balbuena concluyó su perorata y abrió el turno de preguntas, la mano de Lucía Vega se alzó con calma. Un murmullo recorrió la sala. «¡Señor presidente!». La voz de Sofía fue clara y firme, amplificada por los micrófonos. «Agradezco su colorida descripción de mis supuestas intenciones. Sin embargo, creo que los accionistas merecen algo más que acusaciones infundadas. Merecen la verdad. Y la verdad, señor Balbuena, es algo que usted parece haber olvidado hace mucho tiempo». Balbuena palideció ligeramente. «No permitiré que esta junta se convierta en un circo mediático. Señorita Vega, si tiene alguna propuesta de inversión concreta, preséntela. De lo contrario...». «Oh, tengo una propuesta, señor presidente», interrumpió Sofía, sus ojos brillando con una intensidad gélida. «Mi propuesta es la verdad, y tengo la intención de presentarla ahora mismo». Con una señal discreta a su equipo técnico, las enormes pantallas detrás del estrado, que hasta entonces mostraban el logo de Orion Corp, cobraron vida. La primera imagen que apareció fue una fotografía de Alejandro Acosta, sonriente y lleno de vitalidad, el cofundador de la empresa. «Muchos de ustedes recordarán a Alejandro Acosta», continuó Sofía, su voz ahora teñida de una emoción controlada. «Un hombre de visión, un hombre de principios, un hombre que confió en usted, señor Balbuena, como si fuera su propio hijo. Una confianza que usted traicionó de la manera más vil». En las pantallas comenzaron a sucederse documentos, los correos electrónicos cifrados entre Balbuena y el competidor, detallando el sabotaje a los contratos de Alejandro Acosta, los registros de pagos a la empresa de consultoría Fantasma, vinculados a operaciones de intimidación, la voz de Andrés Rojas, grabada durante una de sus conversaciones con Sofía, narraba con detalle la traición de Balbuena al fundador de Orion Corp. La sala estaba sumida en un silencio atónito. Los miembros de la junta directiva se removían incómodos en sus asientos. Balbuena intentó intervenir, gritando que eran calumnias, que las pruebas eran falsas, pero su voz fue ahogada por la siguiente revelación. «Pero su traición no terminó con Alejandro Acosta», prosiguió Sofía, su mirada clavada en un Balbuena cada vez más desencajado. «También se extendió a su hija, Luna Acosta». La fotografía de Luna apareció en las pantallas, radiante y llena de vida, seguida inmediatamente por los fragmentos recuperados de la grabación de seguridad del aparcamiento, mostrando a los dos hombres manipulando su coche. La imagen del anillo con el escorpión fue ampliada, inconfundible. «Luna Acosta no murió en un accidente, señor Balbuena», dijo Sofía, su voz resonando con la fuerza de una condena. «Fue asesinada porque había descubierto su red de corrupción, su blanqueo de capitales, su sistemático saqueo de Orion Corp, asesinada porque iba a exponerlo». El expediente compilado por Luna, recuperado de la unidad USB, comenzó a mostrarse en las pantallas diagramas de flujo de dinero hacia cuentas offshore, grabaciones de audio donde la voz de Balbuena, inconfundible, discutía cómo eludir las regulaciones y desviar fondos. La prueba más contundente fue una grabación final de Luna, hecha horas antes de su muerte, donde expresaba su temor por su vida y nombraba directamente a Ricardo Balbuena como la persona que la amenazaba. El caos estalló en la sala de juntas. Los accionistas gritaban. Los periodistas tomaban fotografías frenéticamente. Balbuena, con el rostro descompuesto, intentaba huir del estrado, pero dos discretos agentes de seguridad, coordinados por Mateo Herrera,
le bloquearon el paso. Y ahora, damas y caballeros, continuó Sofía, su voz elevándose por encima del tumulto. Se preguntarán quién soy yo para presentar estas pruebas. Se preguntarán por qué una inversora extranjera se tomaría tantas molestias. Hizo una pausa dramática. Ricardo Balbuena tenía razón en una cosa. Mi pasado es opaco, porque él mismo se encargó de intentar borrarlo. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Se quitó lentamente la peluca de Lucía Vega, revelando su propio cabello, idéntico al de Luna. La transformación fue sutil, pero el impacto, devastador. Mi nombre es Sofía Acosta. Soy la hija de Alejandro Acosta y la hermana gemela de Luna Acosta. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La revelación final. El fénix había renacido de sus cenizas, no como una sombra, sino como una llama vengadora. He regresado para reclamar el legado de mi familia, declaró Sofía, su voz ahora llena de una autoridad inquebrantable. He regresado para limpiar esta empresa de la corrupción que la ha infectado. He regresado para asegurar que Ricardo Balbuena pague por cada uno de sus crímenes. En ese momento, las puertas principales del salón se abrieron y entraron varios agentes de policía, acompañados por un fiscal. Se dirigieron directamente hacia el estrado. Ricardo Balbuena, anunció el fiscal con voz severa. Queda usted detenido bajo sospecha de fraude, malversación de fondos, conspiración y complicidad en el asesinato de Luna Acosta. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras Balbuena era esposado y sacado de la sala entre una lluvia de flashes, su rostro una máscara de incredulidad y furia derrotada, Sofía se dirigió a la atónita junta directiva y a los accionistas. Orion Corp ha sido herida, pero no destruida, dijo con firmeza. Los principios sobre los que mi padre fundó esta empresa, integridad, innovación, responsabilidad, pueden y deben ser restaurados. Pido su confianza y su apoyo para liderar esta empresa hacia un nuevo amanecer. Un amanecer donde la justicia y la ética no sean solo palabras, sino los cimientos de nuestro éxito. Andrés Rojas fue el primero en aplaudir, seguido por una oleada creciente de accionistas que, liberados del yugo de Balbuena y conmovidos por la valentía y la determinación de Sofía, veían en ella la esperanza de un futuro mejor. El jaque mate había sido ejecutado con maestría. El Rey Oscuro había caído, y en el tablero de Orion Corp, una nueva reina, forjada en el fuego del dolor y la venganza, estaba lista para tomar su lugar. La detención de Ricardo Balbuena en plena junta de accionistas fue la onda expansiva que terminó de demoler los cimientos podridos de su régimen en Orion Corp. En los días y semanas que siguieron, el sistema judicial, impulsado por la abrumadora evidencia presentada por Sofía y las investigaciones adicionales de la Fiscalía, actuó con una celeridad inusual. Los cómplices de Balbuena, dentro y fuera de la empresa, fueron cayendo uno tras otro, enfrentando cargos que iban desde el fraude financiero hasta la obstrucción de la justicia y la complicidad en actividades criminales. La red de corrupción que había tejido con tanto esmero durante años se deshizo hilo por hilo. Inmediatamente después de la tumultuosa junta, la junta directiva de Orion Corp, en una reunión de emergencia y bajo una intensa presión pública y de los accionistas, no tuvo más opción que nombrar a Sofía Acosta como presidenta interina. Su audacia, la contundencia de sus pruebas y, sobre todo, su innegable legitimidad como heredera del legado de Alejandro Acosta, la convertían en la única opción viable para intentar restaurar la confianza en la maltrecha empresa. Asumir la presidencia de Orion Corp no fue una simple toma de poder para Sofía. Fue el comienzo de la tarea más ardua. La empresa estaba sumida en el caos laboral de los empleados por los suelos, las finanzas en estado crítico debido al saqueo de Balbuena y la repentina pérdida de confianza del mercado,
y una cultura corporativa viciada por años de miedo y corrupción, Sofía se enfrentó al desafío con la misma determinación y estrategia que había demostrado en su búsqueda de venganza. Pero ahora su motor era diferente. La sed de justicia por Luna y su padre se había saciado con la caída de Balbuena. Lo que la impulsaba ahora era un profundo sentido de responsabilidad, la responsabilidad de limpiar el nombre de su familia, de honrar la visión de su padre y de construir una empresa donde la ética y la integridad no fueran meras palabras en un código de conducta olvidado. Sus primeras medidas fueron drásticas pero necesarias. Ordenó una auditoría forense completa de todas las operaciones de la empresa. Despidió a todos los directivos y empleados que habían sido cómplices o se habían beneficiado activamente de la corrupción de Balbuena, sin importar cuán influyentes fueran. Promovió a aquellos que, como Clara Benítez en el Departamento de Archivos, habían demostrado lealtad y competencia silenciosa a lo largo de los años difíciles. Reclutó a Andrés Rojas para que volviera a tiempirear a la empresa, no en un puesto ejecutivo formal, ya que él prefería una vida más tranquila, sino como asesor principal y guardián de la memoria histórica y los principios fundacionales de Orion Corp. Su sabiduría y su integridad fueron un faro para Sofía en medio de la tormenta de la reestructuración. Mateo Herrera, tras presentar su renuncia como jefe de seguridad, cooperó plenamente con las autoridades, proporcionando un testimonio crucial que ayudó a asegurar varias condenas. Sofía reconoció su valentía al enfrentarse a Balbuena y le ofreció la oportunidad de quedarse en la empresa bajo la nueva administración, quizás en un rol diferente. Mateo, sin embargo, decidió que necesitaba un nuevo comienzo, lejos de las sombras de Orion Corp. Planeaba utilizar sus habilidades para crear una consultora de seguridad especializada en ética corporativa y prevención del fraude. Un camino hacia su propia redención. Sofía respetó su decisión y le aseguró su apoyo. Elena Sandoval, la periodista cuya investigación había sido tan fundamental para exponer a Balbuena, publicó una serie de artículos de seguimiento que detallaban la caída del imperio de Balbuena y el ascenso de Sofía Acosta. Su trabajo fue reconocido con prestigiosos premios de periodismo y continuó su labor como vigilante incansable de los poderosos, sabiendo que la lucha por la verdad y la justicia nunca terminaba realmente. Sofía y Elena desarrollaron un respeto mutuo, dos mujeres fuertes que, desde diferentes trincheras, luchaban por un mundo más justo. El camino de Sofía no estuvo exento de dificultades. Hubo resistencia interna por parte de aquellos que se aferraban a las viejas prácticas corruptas. Hubo escepticismo en el mercado sobre la capacidad de una joven, por más brillante que fuera, para reflotar un conglomerado tan dañado. Hubo momentos de duda, de agotamiento, en los que el peso de la responsabilidad parecía abrumador. Pero en esos momentos, Sofía encontraba fuerza en el recuerdo de Luna. A menudo visitaba la tumba de su hermana, no solo para llorar su pérdida, sino para compartir sus progresos, sus desafíos, como si Luna todavía estuviera allí, escuchando y ofreciendo su apoyo silencioso. En su despacho, en un lugar de honor, colocó una fotografía de ambas, sonriendo juntas en tiempos más felices, un recordatorio constante de por qué había emprendido aquella peligrosa travesía. Poco a poco, con trabajo arduo, decisiones valientes y una transparencia radical, Orion Corp comenzó a sanar. Sofía introdujo nuevas políticas de gobernanza, fortaleció los controles internos y fomentó una cultura de apertura y responsabilidad. Se centró en la innovación sostenible y en la inversión a largo plazo, alejándose de las tácticas depredadoras de Balbuena. Lentamente, la confianza de los empleados, los inversores y el público comenzó a regresar. El proceso de sanación personal de Sofía también fue gradual. La venganza, una vez consumada, la dejó con un vacío inesperado. Había dedicado tanto tiempo y energía a ese único propósito que, al alcanzarlo,
se encontró preguntándose qué venía después. Con la ayuda de Andrés y de terapeutas especializados, comenzó a procesar el trauma de su pérdida y los años de exilio autoimpuesto. Aprendió que honrar la memoria de Luna no significaba vivir anclada en el pasado, sino construir un futuro del que su hermana se hubiera sentido orgullosa. Encontró un nuevo propósito, no solo en liderar Orion Corp, sino en utilizar su posición y sus recursos para marcar una diferencia positiva. Creó la Fundación Luna Acosta, dedicada a apoyar a jóvenes talentosos de entornos desfavorecidos que aspiraban a carreras en ciencia y tecnología, y a financiar investigaciones periodísticas independientes sobre corrupción corporativa. Un año después de asumir la presidencia, en la siguiente Junta Anual de Accionistas, Sofía Acosta presentó un informe que hablaba no solo de recuperación financiera, sino de una profunda transformación cultural en Orion Corp. Fue ratificada como presidenta permanente con un apoyo abrumador. Ya no era solo la hermana vengadora ni la heredera de un legado. Era una líder por derecho propio. Una mujer que había mirado al abismo y había emergido más fuerte, más sabia y con una visión clara para el futuro. La historia de Sofía Acosta y la caída de Ricardo Balbuena se convirtió en una leyenda en el mundo corporativo. Una advertencia sobre las consecuencias de la arrogancia y la corrupción, pero también un testimonio del poder de la determinación individual y la búsqueda incansable de justicia. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo de oro los cristales del Altum Tower, Sofía estaba en su despacho, revisando los planos de un nuevo centro de investigación y desarrollo que llevaría el nombre de su padre. Sonrió levemente. El camino había sido largo y doloroso, pero había reescrito el legado de su familia, no con sangre y venganza, sino con justicia, integridad y la promesa de un nuevo amanecer para Orion Corp. La sombra del Fénix ya no era oscura, era la luz de la esperanza y la renovación. Y en algún lugar, sabía. Luna también sonreía,